Mi nombre es Sofía Ramírez. Me despidieron de mi trabajo mañana, un martes de septiembre. La razón oficial, reestructuración de personal. La razón real, la prueba de embarazo positiva que mostré en Recursos Humanos 3 días antes. Tenía 8 semanas. Había trabajado en Salazar Logistics durante 4 años. Nunca una falta, nunca una queja. Empleada del trimestre 2 veces. Mi evaluación de desempeño del mes anterior, 9.2 de 10. Nada de eso importó cuando Ricardo Salazar, el dueño, vio mi nombre en la lista de bajas esperadas por maternidad. En su empresa, el embarazo no era una bendición, era una inconveniencia que se eliminaba con una firma y una caja de cartón para empacar tu escritorio. Me fui del edificio a las 12:15. Llegué al Hospital Ángeles Metropolitano a las 2:30, con un sangrado que no debía estar ahí y un dolor que me doblaba por la mitad. A las 5:47 de la tarde, mientras estaba en la camilla de urgencias esperando al doctor, la puerta se abrió. Una mujer de cabello oscuro con bata blanca entró, revisó mi expediente y dijo mi nombre con una voz que reconocí inmediatamente. Doctora Gabriela Salazar, ginecóloga del hospital y esposa del hombre que me había despedido 5 horas antes. Lo que ella descubrió en mi expediente médico esa tarde no solo salvó mi embarazo, detonó una investigación que reveló un patrón sistemático de discriminación, destruyó la empresa de su esposo y expuso un secreto que Gabriela había estado cargando en silencio durante 12 años. Antes de entrar en detalles, dale like y suscríbete. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Ahora déjame llevarte de regreso a ese martes de septiembre, al momento exacto en que mi vida de 4 años se terminó en 17 minutos. La oficina de recursos humanos en Salazar Logistics estaba en el 4.º piso del edificio en Santa Fe. Paredes beige, escritorios de melamina, plantas artificiales que nunca necesitaban agua. El aire acondicionado siempre demasiado frío. El café de la máquina siempre demasiado amargo. Había estado en esa oficina exactamente 4 veces en 4 años. Una para mi contratación, 2 para renovaciones de contrato, una para reportar un problema con mi nómina que se resolvió en 10 minutos. Esta era la 5ª vez. Martes 12 de septiembre, 11:30 a.m. Me llamaron por el sistema de intercomunicación. Sofía Ramírez, a Recursos Humanos, por favor. La voz de Patricia, la asistente administrativa, sonaba diferente, más formal, como cuando lees un guión que no escribiste. Tomé el elevador desde el 2.º piso donde estaba mi estación de trabajo. Coordinadora de Logística Internacional. Manejaba envíos a 12 países. 3 clientes principales, 17 secundarios. Mi trabajo consistía en asegurar que 840 contenedores al mes llegaran a tiempo, completos, sin errores. Era buena en mi trabajo, muy buena. Las puertas del elevador se abrieron en el 4.º piso. El pasillo olía a ese ambientador industrial que usan en todos los edificios corporativos. Vainilla sintética mezclada con algo químico. Patricia estaba en su escritorio. No me miró cuando pasé. Esa fue la primera señal. La oficina de la directora de RH, Mónica Fuentes, estaba al final del pasillo. La puerta abierta. Otra señal. Mónica estaba sentada detrás de su escritorio. 45 años, traje sastre gris, cabello en un chongo tan apretado que parecía darle dolor de cabeza. A su lado, Rodrigo Beltrán, el abogado corporativo de Salazar Logistics. 50, traje azul marino, corbata roja, maletín de piel en el piso junto a su silla. Un abogado en una reunión de RH. Tercera señal. Sofía, siéntate, dijo Mónica. No buenos días, no cómo estás, solo mi nombre y una orden. Me senté. La silla era de esas ergonómicas que son incómodas de cualquier manera que te acomodes. Mónica puso una carpeta sobre el escritorio. Manila. Mi nombre en una etiqueta en la esquina superior derecha. Ramírez Sofía, personal. Hemos estado revisando la estructura de nuestro departamento de logística, comenzó. Las palabras salían ensayadas. Con los cambios en el mercado internacional y la optimización de procesos, hemos tomado la difícil decisión de reducir personal en ciertas áreas. Reducir personal. El eufemismo corporativo para despidos. Tu posición ha sido identificada como redundante en la nueva estructura organizacional,
redundante. 4 años de trabajo. Empleada del trimestre. Evaluación de 9.2. Redundante. No es redundante. Estoy embarazada. El silencio duró 3 segundos. Mónica y Rodrigo intercambiaron una mirada. Había dicho la parte silenciosa en voz alta. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Sofía, esta decisión no tiene nada que ver con tu condición personal. Es estrictamente una decisión de negocios basada en... Reporté mi embarazo hace 3 días, el viernes. Hoy es martes. 4 años sin problemas y 3 días después de informar que estoy embarazada, mi posición es súbitamente redundante. La Ley Federal del Trabajo protege a las mujeres embarazadas, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Artículo 170. No pueden despedirme durante el embarazo o la lactancia. Rodrigo sacó un documento de su maletín. No está siendo despedida. Está siendo liquidada por reestructuración. Es completamente legal. Te pagaremos 3 meses de salario como indemnización, más tus vacaciones pendientes y aguinaldo proporcional. Deslizó el documento hacia mí. Solo necesitamos que firmes aquí, reconociendo que aceptas la indemnización y renuncias a cualquier acción legal futura contra la empresa. Renuncias a cualquier acción legal. No voy a firmar eso. Mónica suspiró. Como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Sofía, sé profesional. Te estamos ofreciendo un paquete generoso. Si no lo aceptas, podemos terminar tu contrato por causa justificada y no recibirías nada. ¿Causa justificada? No he hecho nada malo. Eso lo determinaremos nosotros, dijo Rodrigo. Su tono cambió. Menos profesional, más amenazante. Puedo encontrar razones. Todos podemos. O puedes tomar el dinero, firmar el papel y seguir con tu vida. Miré el documento. 3 páginas. Letra pequeña. Cláusulas que probablemente decían que aceptaba todo y renunciaba a todo. Necesito leerlo primero y consultar con un abogado. Tienes hasta el final del día, dijo Mónica. Si no firmas, tu última nómina será esta semana, sin indemnización. Me levanté. Tomé el documento. Mis manos temblaban, pero no dejé que lo vieran. Cuando salí de la oficina, Patricia seguía sin mirarme. El pasillo de regreso al elevador se sentía más largo. Las luces fluorescentes zumbaban. El aire acondicionado seguía demasiado frío. Llegué a mi escritorio. 2º piso. Espacio abierto con cubículos. Mis compañeros estaban en sus computadoras. Algunos me miraron de reojo. Otros fingieron no verme. Ya sabían. Empaqué mis cosas. No tenía mucho. Una taza con el logo de un cliente de Alemania. Una planta suculenta que había sobrevivido 4 años bajo luz artificial. Una foto enmarcada de mi graduación universitaria. Un suéter que guardaba en el cajón para cuando el aire acondicionado era insoportable. Todo cupo en una caja de cartón pequeña. Caminé hacia la salida. Nadie dijo adiós. Nadie preguntó qué había pasado, aunque todos lo sabían. El guardia de seguridad en la recepción me pidió mi credencial. La entregué. 4 años, reducidos a una tarjeta de plástico de vuelta a la empresa. Salí del edificio a las 12:15. El sol de mediodía era brutal. Septiembre en la Ciudad de México. Calor seco que te quema la piel en minutos. Llamé a mi esposo David, profesor de secundaria. Estaba en clase. ¿Qué pasó?, preguntó cuando contestó susurrando. Podía escuchar voces de adolescentes de fondo. Me despidieron. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Silencio del otro lado. Luego. Voy para allá. ¿Dónde estás? En el estacionamiento. Pero David, no te sientas bien. Y no me sentía bien. Desde que salí de la oficina de RH, había sentido un calambre bajo y constante en el abdomen. Como cuando tienes tu periodo, pero más agudo, más preocupante. ¿Estás sangrando? Su voz cambió. Pánico controlado. Un poco, creo. Ve al hospital, ahora, te veo allá. Conduje desde Santa Fe hasta el Hospital Ángeles Metropolitano en Lomas Verdes. 40 minutos que se sintieron como 4 horas. El dolor aumentaba. El sangrado también. A las 2:30 p.m. estaba en urgencias. A las 3:15 en una camilla. A las 4 conectada a un monitor fetal.
El corazón del bebé latía fuerte, 156 latidos por minuto. Sano, luchando. Yo también estaba luchando contra las náuseas, contra el dolor, contra la idea de que el estrés del despido estaba matando a mi hijo. A las 5:47 p.m., la puerta se abrió. Y todo cambió. Doctora Gabriela Salazar entró a mi habitación de urgencias como cualquier médico. Bata blanca, estetoscopio alrededor del cuello, tableta digital en la mano izquierda. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo baja, sin maquillaje. Ojeras que hablaban de turnos largos. Sofía Ramírez, dijo, leyendo de la tableta. No como pregunta, como confirmación. Sí. Se acercó a la camilla. Revisó el monitor fetal. Sus ojos escanearon los números. Frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Soy la doctora Salazar. Tu ginecóloga de turno no estaba disponible, así que me asignaron tu caso. Se sentó en el banco rodante junto a la camilla. 8 semanas de embarazo, sangrado moderado, dolor abdominal. ¿Hay algún factor de estrés reciente que deba saber? Me despidieron hoy, de mi trabajo, hace 5 horas. Algo cambió en su expresión, mínimo pero visible. ¿Dónde trabajabas? Salazar Logistics. Sus dedos se congelaron sobre la tableta. 3 segundos de inmovilidad completa. Luego, con voz muy cuidadosa. ¿Salazar Logistics en Santa Fe? Sí. ¿Por qué te despidieron? Porque estoy embarazada. Dijeron que era reestructuración, pero reporté mi embarazo el viernes. Hoy me liquidaron. Gabriela dejó la tableta, se levantó, caminó hacia la ventana de la habitación que daba al estacionamiento del hospital. Se quedó ahí, de espaldas a mí, por tiempo suficiente para que me preguntara si debía decir algo. Cuando se volteó, su rostro era diferente. El profesionalismo médico había dado paso a algo más personal, más oscuro. Necesito hacerte una pregunta, y necesito que seas completamente honesta. ¿Alguien en Recursos Humanos te dijo específicamente que tu despido era por el embarazo? No exactamente, pero fue 3 días después de reportarlo. Y el abogado me presionó para firmar una renuncia a acciones legales. ¿Rodrigo Beltrán? Sí, ¿lo conoces? Conozco a toda la gente que trabaja en esa empresa. Hizo una pausa. Ricardo Salazar es mi esposo. El monitor fetal continuaba su bip constante, 156 latidos por minuto. Mi propio corazón probablemente iba más rápido. Lo siento, no sabía que... No tienes que disculparte. Se sentó de nuevo. ¿Firmaste el documento? No. Dije que necesitaba leerlo y consultar un abogado. Bien, no lo firmes. Gabriela tomó su tableta de nuevo. Voy a hacerte un ultrasonido completo. Necesito verificar que el bebé esté bien y determinar la causa del sangrado. Pero primero, necesito que me cuentes exactamente qué pasó hoy, cada detalle. Le conté todo. La llamada a RH. Mónica y Rodrigo en la oficina. Las palabras redundante y reestructuración. La presión para firmar. La amenaza velada de Rodrigo. Gabriela tomó notas. No en la tableta médica, en su teléfono personal. Cuando terminé, dijo, ¿cuántas mujeres trabajan en logística? En mi departamento éramos 12, 9 mujeres, 3 hombres. De esas 9 mujeres, ¿cuántas han estado embarazadas en los últimos años? Lo pensé. Claudia hace 2 años, renunció. Dijo que era para pasar más tiempo con el bebé, pero siempre pensé que era raro porque amaba su trabajo. Entonces Patricia, hace 1 año, también renunció justo después de anunciar su embarazo. ¿Alguien más? Verónica, hace 3 años. Dijeron que su posición se eliminó. Sí, reestructuración. Gabriela escribió los nombres. ¿Alguna de ellas sigue en contacto contigo? Claudia sí. A veces nos escribimos. Necesito que me consigas sus números. Y cualquier otra mujer que conozcas que haya sido despedida o renunciado después de embarazarse. ¿Por qué? Gabriela se levantó, se quitó la bata blanca y la colgó en el gancho detrás de la puerta. Debajo llevaba una blusa azul marino y pantalones negros. Se veía cansada. No del tipo de cansancio de un turno largo.
del tipo de cansancio de años. Porque, dijo, no eres la primera, y necesito que seas la última. El ultrasonido mostró que el bebé estaba bien. El sangrado era por un hematoma subcoriónico pequeño, común en el primer trimestre. Nada que pusiera en peligro el embarazo, pero requería reposo. Gabriela me dio una incapacidad médica por 2 semanas. Reposo absoluto, sin estrés, sin trabajo. No tengo trabajo al cual regresar. Exacto, así que descansa, recupera tu fuerza y consigue esos números telefónicos. Me dieron de alta a las 8:30 p.m. David me esperaba en la sala de espera con los ojos rojos de no haber dormido bien en semanas desde que supimos del embarazo. Nos habíamos casado hacía 2 años. El bebé no fue planeado, pero fue deseado. ¿Qué dijo el doctor?, preguntó cuando salí. Doctora. Y dijo que el bebé está bien. Pero David, necesito contarte algo. Le expliqué todo en el auto de regreso a casa. La conexión con Gabriela Salazar, su petición de nombres, la implicación de que había un patrón. Esto es ilegal, dijo David. Discriminación de género, violación a derechos laborales. Pueden ir a la cárcel. Si podemos probarlo. Esa noche, desde mi cama en nuestra casa en Satélite, mandé mensajes. Primero a Claudia. Hola, Clau. Hace mucho no hablamos. Necesito preguntarte algo sobre cuando dejaste Salazar Logistics. ¿Tienes tiempo para una llamada? Respondió en 10 minutos. Sofía, claro, ¿qué pasa? Llamé. Le conté mi historia. Hubo un silencio largo del otro lado. A mí también, dijo finalmente. Me dijeron que mi posición estaba siendo consolidada con otra área, 2 semanas después de reportar mi embarazo. Me dieron una liquidación y me pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad. ¿Lo firmaste? Sí, necesitaba el dinero. Estaba embarazada y sin trabajo y asustada. ¿Conoces a alguien más? Patricia y Verónica, y creo que también le pasó a Mariana, la de contabilidad, y a Silvia de compras. 5 nombres, 5 mujeres en 4 años. Gabriela me llamó al día siguiente. ¿Conseguiste los contactos? 5 nombres hasta ahora, todas con la misma historia. Necesito que todas acepten hablar conmigo, en persona si es posible. Necesito documentación, cartas de despido, acuerdos de liquidación, correos electrónicos, lo que tengan. ¿Qué vas a hacer con esto? Construir un caso. ¿Puedes venir a mi oficina privada mañana? Tenemos mucho que discutir. La oficina de Gabriela estaba en Polanco, 3er piso de un edificio médico con elevadores de acero inoxidable y música de spa en el lobby. Su consultorio era esquinero, ventanas amplias, certificados médicos en las paredes, una foto enmarcada en su escritorio, ella y Ricardo Salazar el día de su boda, 12 años atrás, según me enteraría después. Gracias por venir, dijo cuando llegué. Señaló un sillón cómodo, nada de silla de paciente. Esto no era una consulta médica. Se sentó frente a mí. En sus manos, una carpeta gruesa. Necesito contarte algo que nunca le he contado a nadie fuera de mi terapeuta, comenzó. Ricardo y yo llevamos casados 12 años. En esos 12 años, he estado embarazada 4 veces. Abrió la carpeta. Registros médicos, los suyos propios. Primera vez, hace 10 años. Aborto espontáneo a las 11 semanas. Segunda vez, hace 8 años. Aborto a las 9 semanas. Tercera vez, hace 5 años. Aborto a las 12 semanas. Cuarta vez, hace 2 años. Aborto a las 10 semanas. Lo siento mucho. Durante años pensé que era mi cuerpo, que algo estaba mal conmigo. Hice todas las pruebas, genéticas, hormonales, inmunológicas. Todo salió normal. Mi cuerpo podía sostener un embarazo, pero no lo hacía. Cerró la carpeta. Hace 6 meses, una colega me preguntó sobre mis niveles de estrés. Le dije que eran manejables. Ella me miró y dijo, Gabriela, estás casada con un hombre que dirige una empresa de 300 empleados como un dictador. Lo escucho hablar de sus empleados como si fueran desechables. ¿Cómo puede eso no afectarte? Empecé a prestar atención. A las cenas donde Ricardo se quejaba de empleadas que se embarazaban en el peor momento. A las conversaciones con Rodrigo sobre eliminar personal problemático antes de que se vuelva caro.
a los comentarios sobre que las mujeres jóvenes son un riesgo de inversión. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Mis abortos coinciden con periodos donde Ricardo estaba bajo estrés laboral extremo. Y cuando estaba bajo estrés, lo traía a casa. Gritos, quejas, insomnio. Yo vivía en un estado constante de tensión. Y mi cuerpo no podía sostener un embarazo en esas condiciones. Gabriela, eso no es tu culpa. Lo sé. En mi cabeza lo sé. Pero cuando vi tu nombre en ese expediente, Sofía Ramírez, embarazo de 8 semanas, sangrado por estrés agudo, despedida de Salazar Logistics 5 horas antes, vi mi propia historia. Excepto que tú tienes una oportunidad de pelear, y yo voy a ayudarte. Durante las siguientes 3 semanas, Gabriela y yo nos volvimos socias en algo que no era exactamente legal ni exactamente ético, pero era completamente necesario. Contactamos a las 5 mujeres. Las 5 aceptaron hablar. Las 5 habían firmado acuerdos de confidencialidad a cambio de liquidaciones. Las 5 tenían miedo de represalias. Los acuerdos de confidencialidad no son válidos si encubren actividades ilegales, explicó Gabriela en nuestra tercera reunión. Esta vez en un café en Condesa, lejos de su oficina y lejos de Salazar Logistics. Discriminación sistemática por embarazo es ilegal. Un acuerdo que te obliga a ocultar eso es nulo. Trajo a un abogado, Fernando Castillo, 50, especialista en derecho laboral, con historial de casos ganados contra corporaciones grandes. Necesitamos evidencia documental, dijo Fernando, revisando los acuerdos de liquidación que las mujeres habían traído. Cartas de despido con fechas, reportes de embarazo con fechas, correos electrónicos internos si los tienen. Necesitamos probar el patrón. Claudia tenía correos. Los había guardado en su cuenta personal antes de que le cortaran el acceso a su correo corporativo. De Ricardo Salazar. Para Mónica Fuentes. Asunto: personal en logística. Mónica, necesito que manejemos la situación de Claudia Morales lo antes posible. No podemos permitirnos tener otra baja por maternidad este trimestre. Encuentra una razón y documéntala. Rodrigo te asesorará en lo legal. Fecha: 3 días después de que Claudia reportó su embarazo. Verónica tenía grabaciones de audio. Había grabado su reunión de despido en su teléfono. México es un estado de consentimiento unilateral para grabaciones, así que era legal. La voz de Mónica. Verónica, entendemos que estás en una situación personal delicada, pero la empresa tiene que pensar en su productividad. No podemos tener personal que va a estar ausente por meses. Patricia tenía mensajes de texto. Rodrigo Beltrán le había enviado el borrador del acuerdo de confidencialidad antes de la reunión oficial. Revisa esto y fírmalo mañana sin hacer preguntas. Es la mejor oferta que vas a conseguir. Entre las 5 mujeres, teníamos suficiente para aprobar un patrón de 3 años. Fernando presentó una demanda colectiva, no solo contra Salazar Logistics, contra Ricardo Salazar personalmente, Mónica Fuentes y Rodrigo Beltrán. Discriminación por embarazo. Violación al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Creación de ambiente laboral hostil. Coerción para firmar acuerdos ilegales. La demanda se presentó en octubre. Para noviembre, había saltado a los medios. Empresa de logística enfrenta demanda por despedir sistemáticamente a embarazadas. 6 mujeres acusan a Salazar Logistics de discriminación de género. Esposa de empresario demandado actúa como testigo clave. Ese último titular fue el que cambió todo. Ricardo Salazar no esperaba que su esposa testificara en su contra. Nadie lo esperaba. La primera audiencia fue en noviembre, Sala 4 del Tribunal Laboral Federal. Ricardo llegó con un equipo de 4 abogados, traje gris oscuro, corbata azul, rostro de hombre que nunca ha perdido nada importante. Gabriela estaba sentada en el lado opuesto de la sala, primera fila, junto a mí, Claudia, Verónica, Patricia, Mariana y Silvia. Cuando Ricardo la vio, su rostro hizo algo que nunca había visto en las fotos de su boda. Pánico puro. Se levantó, salió de la sala. Pudimos escuchar su voz en el pasillo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de Gabriela, calmada. Lo que debía ser hace 10 años. Fernando presentó la evidencia, los correos de Ricardo, las grabaciones, los mensajes de texto de Rodrigo, los acuerdos de confidencialidad,
las fechas que demostraban el patrón. El juez, un hombre de 60 con lentes de media luna, revisaba cada documento con expresión cada vez más seria. Cuando llegó el turno de testimonios, Fernando llamó a Gabriela. Ella se levantó, caminó al estrado, juró decir la verdad. Doctora Salazar, comenzó Fernando, ¿cuál es su relación con el demandado Ricardo Salazar? Soy su esposa, por ahora. Murmullos en la sala. ¿Tiene conocimiento directo de las prácticas de contratación y despido en Salazar Logistics? Tengo conocimiento de conversaciones privadas donde mi esposo expresó abiertamente su política de eliminar riesgos de maternidad antes de que se volvieran costosos para la empresa. ¿Puede ser más específica? Gabriela sacó su propio teléfono. Tengo grabaciones de cenas familiares donde Ricardo discutía abiertamente esta práctica. México permite grabaciones de consentimiento unilateral. Las hice porque necesitaba evidencia de lo que estaba escuchando. Presionó play. La voz de Ricardo, inconfundible. El problema con contratar mujeres jóvenes es que eventualmente se embarazan. Pierdes 6 meses de productividad mínimo. Es más eficiente eliminarlas antes de que eso pase. Mónica y Rodrigo lo tienen perfeccionado. Documentamos cualquier pequeño error, construimos un caso y las liquidamos antes de que el embarazo se vuelva protección legal absoluta. La sala quedó en silencio. Gabriela continuó. También tengo documentación médica que muestra que traté a 2 de las demandantes por complicaciones de embarazo relacionadas con estrés agudo. Sofía Ramírez presentó sangrado 5 horas después de ser despedida. Claudia Morales tuvo amenaza de parto prematuro 3 semanas después de su liquidación. En ambos casos, el factor desencadenante fue el trauma del despido injustificado. Ricardo se levantó. «¡Esto es una violación de confidencialidad matrimonial!» El juez lo miró. «Siéntese, señor Salazar. La doctora Salazar está testificando sobre prácticas laborales ilegales, no sobre comunicaciones matrimoniales privilegiadas». «¿Algo más, doctora Salazar?», preguntó Fernando. «Sí. Quiero que conste que he sufrido 4 abortos espontáneos en 12 años de matrimonio, todos coincidiendo con periodos de alto estrés causado por el comportamiento laboral y personal de mi esposo. No testificó solo por estas 6 mujeres, testifico por todas las que mi esposo ha dañado, incluyéndome a mí misma». Se levantó del estrado, caminó de regreso a su asiento, no miró a Ricardo. La siguiente audiencia fue 2 semanas después. Esta vez, 3 empleadas más de Salazar Logistics se presentaron. Habían visto la cobertura de noticias, querían unirse a la demanda. Para diciembre, éramos 9 mujeres. Para enero, 14. Fue la política. Como parte del acuerdo, Salazar Logistics implementó una nueva política de maternidad. 12 semanas de licencia pagada. Protección laboral absoluta durante embarazo y lactancia. Auditorías anuales de equidad de género. Y contrataron a una nueva directora de recursos humanos, Claudia Morales. Mi hija nació en abril, Valentina, 3.2 kilos, sana, perfecta, con los ojos de David y mi nariz. Si tienes tu propia historia de discriminación laboral, de derechos violados, de levantarte después de que te tiraron, me encantaría escucharla en los comentarios. Dale like y suscríbete para más historias como esta. El embarazo no es una debilidad. Es poder, y nadie tiene derecho a quitártelo. Nos vemos en la próxima.